Bien, Bueno, hola. Bien, buenos días. Vamos a ver el tema de recarga artificial de agua subterránea. Este es un tema que ha tenido menos presión ahora. En el último semana, en el último periodo, ha tenido un poco menos de notoriedad. De repente estuvo muy de moda. eh, pero la verdad es que no es un tema trivial. Entonces voy a compartir pantalla, estoy grabando. Voy a compartir pantalla dentro de lo que es gestión de agua, de la gestión de recursos hídricos. Un tema complejo es el problema de nuestro clima mediterráneo, en el sentido de que tenemos invierno lluvioso y verano seco. Entonces, ese es el gran problema, que tenemos un exceso de oferta de agua, a pesar de que incluso en un año seco, igual tenemos inviernos lluviosos, porque nuestra lluvia se concentra en invierno, y en el periodo de mayor demanda tenemos verano seco. Esto es nuestra condición de clima mediterráneo, que nos favorece en muchos sentidos, pero también nos genera esa complicación. Entonces, para poder asegurar almacenamiento de agua durante los meses de verano, necesitamos tener mecanismos de almacenamiento. Un mecanismo es la nieve, el otro mecanismo son los envases y el tercer mecanismo son los acuíferos. Y aquí vamos a estudiar el tema de los acuíferos. Los acuíferos pueden ser manejados y aparece un tema bien interesante, de hecho está en la nuevo código de agua. Voy a permitir abrir aquí el comparado del código de agua. Todavía se me perdió. Aquí está. Entonces, cuando vemos y cuando hago una búsqueda aquí por recarga, y sigo un poco más abajo, llego al artículo 64. Y aquí habla de la recarga artificial de agua subterránea, en que ha habido una modificación bastante interesante en el nuevo código de agua, y vamos a referirnos a esta modificación también. Básicamente, la nueva modificación del código de agua permite generar experiencias de bien común de recarga de agua subterránea, lo cual es fabuloso porque la presentación que lo voy a hacer me voy a referir a ese tipo de experiencia. Entonces, volviendo al PowerPoint, tenemos que necesitamos asegurar el almacenamiento de alguna forma en el acuífero mediante recarga artificial de agua subterránea, que a mí me gusta más el término recarga manejada. En inglés suena mejor, manage rechazo. Entonces, pero para eso hay que algunas brechas que tenemos que ir entendiendo, y eso fue lo que no se entendió mucho a partir del año 2006, cuando se introdujo el concepto jurídico de la recarga de agua subterránea. Mucha gente pensaba que era llegar y meter agua en el suelo, pero no es tan así porque tenemos que superar varias brechas. La primera brecha es entender el funcionamiento de los acuíferos, tener clara la caracterización de los acuíferos, sobre todo lidiar con el gran problema que tenemos nosotros, que es la heterogeneidad. Y lo que yo he hecho en los últimos años ha sido entender los procesos de recarga natural para poder trabajar en la recarga artificial. Entonces, el tema de cómo ingresa el agua al acuífero es sumamente importante, porque eso nos va a permitir tomar medidas de control. Principalmente, la palabra clave aquí es infiltración. Filtración directa del agua lluvia, infiltración desde el lecho de los ríos, y también hay una componente de recarga bastante desconocida, que era la recarga del frente volcánico, la recarga distribuida. Eso es algo bastante desconocido y tiene un rol importante en esta zona. Entonces, tenemos que ir comprendiendo cómo funciona esa recarga.
Y también cómo es la demanda de los sistemas de agua subterránea. ¿Cuáles son las demandas que hay? Y aquí, producto de la escasez hídrica, nos hemos dado cuenta que habíamos barajado, nos habíamos manejado mucho en base a promedio, y eso no es tan así porque con esta cantidad de años secos hemos visto que hay condiciones que hay que cumplir sí o sí y que los promedios realmente lo ocultan. Una demanda importante de agua subterránea que no estaba considerada son los ecosistemas dependientes de agua subterránea, que yo lo he hablado anteriormente. Son sistemas que dependen del agua subterránea para su sobrevivencia. Y están los humedales, la vertiente, en general, todo lo que son tipo humedales, de los bofedales altoandinos hasta las vegas del Magallanes. Todo genéricamente se llaman humedales. Y estos humedales dependen de la descarga de agua subterránea para mantener su sobrevivencia y son en realidad punto importante desde el punto de vista del sistema. Tienen valor ecológico y tienen un gran valor social. Y gran parte de los conflictos que hay hoy en día por agua subterránea es porque algunos de estos humedales se han secado o deteriorado y ahí aparece el valor social del humedal. Parte del trabajo que yo he hecho a través de un tesista doctoral también ha sido generar metodologías para identificar estos ecosistemas dependientes de agua subterránea. Los invito, si alguno de ustedes quiere más antecedentes, me manda un correo y les copio la tesis de John Gray. El gran problema que tuvimos en nuestro modelo de gestión es que el modelo de gestión está basado en derechos de aprovechamiento de agua y los derechos de aprovechamiento de agua se asignan con fines productivos y no se considera ni el valor social, ni el valor ecológico, ni el valor cultural o religioso. Entonces, cuando hemos tenido que en los 80 existía una gran recarga, los pozos se mantenían con agua y había un afloramiento de agua hacia los ecosistemas dependientes, hacia los humedales, las vertientes, que la gente lo veía y los valoraba. Posteriormente, cuando empezó a disminuir la precipitación, por equilibrio bajó el nivel freático, bajó un poco el caudal, no tanto, pero bajaron los pozos. Entonces se construyeron nuevos pozos con menos recarga y eso afecta la descarga natural hacia los ecosistemas dependientes de agua subterránea y ahí hemos tenido algunos conflictos como el de la laguna de Culebra. ¿Se fijan? Entonces, para revertir eso se ha planteado la recarga artificial de agua subterránea. El tema es que tenemos que saber cuántas son estas demandas. ¿Cuántas son estas demandas? Otra derecha importante es conocer las demandas del sistema de agua subterránea. Y cuando se pueden generar las demandas, se pueden llegar a acuerdos. Y eso es importante, chiquillos. Otra brecha es cómo implementamos la recarga de agua subterránea, cómo la podemos hacer. Sabemos que tenemos que incorporar agua al suelo para almacenarla en el acuífero y usarla posteriormente. El tema es cómo lo hacemos. Entonces, aquí hay algunos principios básicos. En primer lugar, tenemos que tener agua para recargar. Ustedes miran, por eso no es un chiste. Bueno, no es tan chiste porque yo he tenido que he sido ido en representación de la universidad porque ahí había un compromiso, una autoridad de la universidad que me hizo viajar 150 kilómetros a ir a ver a un agricultor que quería hacer recarga artificial de agua subterránea. Yo llegué y le pregunté dónde tenía agua y me dijo, ¿para qué quiero agua si quiero recargar agua subterránea? Entonces le dije, ¿sabe qué, señor? Si te quiere recargar agua subterránea, de alguna parte tiene que sacar agua superficial. Uy, la pura verdad, me dijo, no tengo. Entonces 350 kilómetros de vuelta, no muy contento por la pérdida de tiempo y de desgaste. Entonces, una primera condición sine qua non es que tengo que tener agua superficial para hacer la recarga, o sea, no puedo, no soy Mandrake en Mago. Se me cayó el carnet con Mandrake en Mago, si no saben quién es, lo pueden googlear, es un personaje histórico. El segundo condición es que el acuífero permita que haya recarga. Otro caso que me tocó fue una demanda social porque había una construcción y estaban sacando el agua porque el volumen de agua estaba muy arriba del acuífero. Entonces, para poder construir, había que sacar agua. Entonces se armó una pelotera porque era una zona de escasez hídrica y la gente se indignó. Entonces, la solución que alguien propuso fue nuevamente: hagamos recarga artificial de agua subterránea. Y llamaron al experto, o sea, a mí.
Y llegué y dije, ya, ¿y dónde vamos a recargar? Bueno, aquí mismo. Oye, pero si la acuífero está, si el nivel de la napa está a 60 centímetros de profundidad, ¿dónde vas a recargar el agua subterránea? No se puede. No, no tengo espacio. Ahí me miraron todos y me dijeron, uy, tiene razón. Bueno, así que esas son dos condiciones que no son triviales. Tengo que tener agua para recargar y tengo que tener un lugar donde se pueda recargar. La técnica de recarga, la técnica más, la primera técnica que salta a la vista es el famoso pozo de inyección. Y esto venía al principio de que yo podía recargar agua durante los meses de disponibilidad de agua y usar esa misma agua que se va a mover muy despacio. Recuerden que el agua subterránea se mueve muy despacito. Entonces dejo un cierto volumen recargado y después lo uso durante el día. La idea funciona muy bien en teoría. La práctica es sumamente complicado, muy complicado. Y tuvimos varios desastres haciendo pruebas con esto. Lo que ocurre es que cuando yo bombeo agua desde un pozo, estoy haciendo una succión con la bomba. Entonces aquí genero una presión negativa al succionar la bomba y eso me permite bombear, por ejemplo, 30 litros por segundo. Sin embargo, para inyectar agua no puedo poner una presión positiva porque voy a destruir el suelo alrededor del pozo. Voy a dejar aquí como una hidrolavadora. No sé cuando ustedes lavan el patio y empiezan a eliminar las partículas. Entonces, si yo aquí uso una presión muy excesiva, voy a destruir el entorno del pozo y voy a dejar la escoba. Entonces, ahí hay un problema, una limitación física, que es la presión con que iba a trabajar el pozo. Y no es un problema fácil, no hay recomendaciones de diseño. En general, la única experiencia que yo conozco son estos pozos de inyección que hicieron estas pruebas en el sector de Salar de Llamara, y ellos trabajan con un poco más de 5 PSI, una presión muy baja, apenas la suficiente para que el agua ingrese a los poros. Es muy difícil el tema de la presión, requiere mucha prueba y error porque va a depender exclusivamente de las características geológicas de cada acuífero. Entonces, hay poca experiencia práctica en ese sentido. Nosotros tenemos este caso de estudio acá en el Salar de Llamara. Fue una barrera hidráulica que está operando Soquimich para mantener este buquio, que son unos buquios de gran valor ambiental y que están agua abajo de un campo de pozos que opera Soquimich. Entonces, para mantener los buquios, parte del agua que extraen de los pozos se inyecta en estos pozos de recarga para mantener el ecosistema de los buquios. Y aquí está todo el sistema de la caracterización geológica. Hay hartos recursos gastados en esta investigación. Y funciona relativamente bien. Pero esto les da una idea de lo complejo que puede ser este proyecto de recarga. La otra forma de recarga de agua subterránea, que es la más extendida en este país, o la que tenemos un poco más de experiencia, son las lagunas de infiltración. Consiste sencillamente en inundar una superficie y dejar que el agua se infiltre en forma natural. Esta es una foto de unas lagunas de infiltración que existen en una ciudad de Estados Unidos. Esta es una laguna de infiltración que la experiencia que se hizo en Copiapó. La gente de Copiapó generó estas lagunas grandes lagunas de infiltración para aprovechar el deshielo. Entonces, cuando viene el río con deshielo, los desvían y generan esta infiltración y han logrado infiltrar hasta 10 millones de metros cúbicos, y es muy, muy bueno. El problema es que después quedan las semillas y les crece el bosque inmediatamente. Entonces, aquí esto no es libre mantención, hay que estar limpiando y limpiando el suelo, porque la naturaleza siempre va a hacer su curso, va a seguir su curso. Otra experiencia que están haciendo la misma gente de Copiapó, este personaje aquí, el gerente de la comunidad de agua subterránea de Copiapó, es hacer recarga artificial de agua subterránea mediante zanjas de infiltración. Y eso ha sido bastante exitoso. Estuve colaborando en ese proyecto con ellos. Esta foto la saqué yo en terreno. En el río Concagua se construyeron 3 lagunas de infiltración, un poco más arriba de San Felipe. Logran infiltrar alrededor de 240 litros por segundo, pero han tenido problemas de manejo, no menores.
Entonces, en general, las lagunas de infiltración van a funcionar con un sistema decantador. Tienen que tener, por, por el problema de la... El agua tiene que venir en forma bastante limpia, porque si no, colmar el fondo. O sea, ¿qué es lo que significa colmar en términos hidráulicos? Las partículas finas que vienen en el agua se sedimentan y van siguiendo el fondo. Reducen la conductividad hidráulica, por lo tanto, la infiltración se anula. Entonces, para evitar eso, que no queremos que ocurra, lo que se hace, se dispone de un decantador inicial para que todo el material fino decante quede en esta unidad y aquí ya queda el agua más limpia y permite mantener la infiltración en el tiempo. Este es el proyecto que hizo la Asociación de Canalistas del Maipo, que era un proyecto que lo estuvieron usando durante casi 10 años. Aquí están las balsas de infiltración, un proyecto a todo trapo, hasta con una planta de osmosis para manejar la calidad de agua. Se gastaron mucha plata y el resultado todavía no está muy claro. El problema que tiene Maipo es que están en un acuífero que está muy profundo. Entonces, si ustedes ven este corte, aquí tengo casi 125 metros de profundidad hasta llegar al nivel freático que está ahí. Entonces, resulta que en estos 125 metros hay capas que son impermeables, como esta que está marcada aquí. Entonces, el agua al ir percolando se va dispersando. Sigue la tortuosidad y la heterogeneidad. Entonces, sencillamente, al final del día se recarga, pero el agua no tenemos claro para dónde ir. Y ese es el problema que se llama la heterogeneidad. Que esto se hizo bajo la lógica del Código de Agua del 2006, que establecía que un particular podía recargar agua subterránea para generar derechos provisionales para él mismo. O sea, básicamente poner el agua en el acuífero como en un banco. Entonces, el esquema que ilustra es este esquema de acá, en que yo inyectaba agua en el acuífero y después la sacaba. Entonces, esa fue la lógica que usó el canal del Maipo, pero resulta que no contaron con la heterogeneidad y que simplemente el agua se dio por cualquier lado. Y ese es el problema, la heterogeneidad, porque tenemos un sistema bastante complicado. Y en gran medida, el gran problema que se ha enfrentado a la recarga artificial de agua subterránea es el embate entre el mundo ideal, que pensamos que era perfecto, con el mundo real, que no es perfecto, tiene heterogeneidad y el agua se da en muchas partes distintas y es difícil seguirle el rastro. Y eso ha desmotivado todas las experiencias particulares. Las experiencias particulares han frenado porque uno sabe dónde recarga, pero no sabe a dónde se va el agua. Por lo tanto, es sumamente difícil pedir derechos provisionales. La recarga de un estero era una posibilidad, tomar zonas donde el estero infiltra y recargar agua hacia el acuífero. Pero en general, todas estas soluciones chocan con el problema de la heterogeneidad. Y ahí es donde llegamos a las soluciones de bien común, que son soluciones en que yo voy a recargar agua subterránea para asegurar disponibilidad de agua subterránea en la cuenca, perdón, disponibilidad de agua en la cuenca o asegurar derechos existentes. Y eso lo reconoce la nueva versión del Código de Agua, cuando habla de que se podrá, dentro de todas las modificaciones, no lo voy a buscar con detalle ahora, pero incorpora que también pueden haber otros usos como asegurar derechos existentes. Y eso son experiencias de bien común, donde sencillamente aseguramos el almacenamiento dentro de la cuenca. Y una forma de hacer eso es aprovechar la red de canales. Y eso es lo que hemos estado trabajando aquí en la zona, con la Junta de Vigilancia del Río de Guillén. Llevamos un experimento de 10 años infiltrando agua a través de la red de canales. Y sencillamente aprovechamos que el canal, cuando tiene agua, permite, hay zonas donde infiltra y va recargando el acuífero. Mucha gente piensa que la red de canales se imagina un canal hormigonado, pero la mayor, el 90% de la red de canales son miles de kilómetros, 38.500 kilómetros. Eso es según la dirección. Son miles de kilómetros canales. El 90% de esto no está pavimentado, no está revestido. Por lo tanto, hay zonas donde se puede hacer infiltración.
La Junta de Vigilancia del Río de Guillín y su afluente generó este proyecto, lo hemos venido trabajando hace 8 años, y hemos tenido una gran recarga de agua subterránea en esa zona, lo cual ha permitido que muchos pequeños agricultores y agua potable rural tengan agua a pesar de la migración. ¿Qué es lo que gana con ello la Junta de Vigilancia? En palabras de ellos mismos, trabajar tranquilo, o sea, reducir la conflictividad del territorio, o sea, una experiencia bien común. Todos tenemos algo de agua. Pero ahí caemos en la brecha número 4, que es la gestión del agua subterránea, en el sentido que el problema grande que tenemos con la experiencia del Liguillín es que tenemos un gran volumen de agua almacenado, pero no lo hemos manejado. Entonces tenemos un volumen que está almacenado que va a volver a los ríos, lo cual para mí es fantástico. Tenemos una mantención de caudal base en algunos ríos. La laguna Santa Elena se ha mantenido llena de agua porque recibe agua subterránea de la recarga artificial del Liguillín. Pero eso desde un punto de vista de mantención, de operación, es un problema porque estamos haciendo un esfuerzo que después no tiene, no tiene utilidad, entre comillas, desde el punto de vista del manejo. Por lo tanto, necesitamos manejar el volumen de agua recargado. Y ahí hay un tema de la organización de usuarios de agua, en que ellos pueden hacer este manejo, porque resulta que las juntas de vigilancia, las comunidades de agua, las asociaciones de canalistas, tienen los derechos de agua superficiales que necesito para recargar. Y al trabajar como la Junta de Vigilancia del Liguillín, hacer la recarga, pero necesitamos una comunidad de agua subterránea que administre ese volumen recargado. Entonces, aquí tiene que haber una integración entre estas comunidades. La ley lo exige, en la práctica no funciona. Y no funciona en la práctica porque las visiones son distintas. La Junta de Vigilancia y la Asociación de Canalistas tienen una visión de agua superficial. Se crearon con ese fin. Y miran el río desde la parte de agua superficial. Las comunidades de agua subterránea se crearon con un fin de administrar el acuífero, pero son pocas. Hay muy pocas en Chile. Y normalmente muchas de ellas tienen conflictos. Entonces, en general hay que considerar la cultura y hay que trabajar en la integración de las comunidades de agua subterránea con las juntas de vigilancia. Esa es una gran brecha que queda pendiente. Y si logramos hacer eso, podemos llegar a compatibilizar la infraestructura de riego con el manejo de la recarga. De una foto del envase Lautaro, que podría ser un ejemplo muy excepcional de una estructura que sirve para eso, pero que en este minuto hay un conflicto, porque para la Junta de Vigilancia del Río Copiapó, el volumen de agua que se pierde del envase por infiltración es una pérdida de agua. Para las comunidades de agua subterránea es la recarga del sistema. Entonces ahí hay un problema de organizaciones que no se habla. ¿Sí? Otro tema, otra brecha que queda en la calidad de agua. ¿Cuál es la calidad de agua aceptable para recargar? ¿Cuál es la calidad basal del acuífero? Y ahí tenemos brecha importante porque los ecosistemas dependientes no son conocidos. Y un ejemplo es lo que nos pasó aquí en Illamara, donde se recargó con agua muy limpia y afectó la calidad de agua, la calidad del ecosistema porque estaba acostumbrado a aguas más salinas. Entonces tenemos que conocer la calidad de agua basal y la calidad de agua que vamos a usar. Como recomendación siempre hay que pensar en el deshielo porque es normalmente el agua de mejor calidad. Y hay que tener problemas por el ciclo de los contaminantes que se pueden introducir, cómo se van a manejar y qué puede pasar. Entonces, el tema de la recarga de agua subterránea, como les digo, chiquillos, es un tema que está en desarrollo. La legislación actual lo ha ido perfeccionando, pero nos quedan muchas brechas que seguir trabajando. Entonces, hay algo que ustedes van a enfrentar en el futuro desde el punto de vista de los desafíos que quedan, porque es una de las pocas opciones válidas y socialmente aceptadas que podemos hacer, pero hay que aprender a manejarla.